El título de esta prédica es una pregunta. ¿Amas a Dios o las cosas que Dios te da? Una buena pregunta, ¿verdad? Para hacernos todos. ¿A quién amamos? ¿A Dios o las cosas que Dios nos da? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por lo que Él nos da o porque verdaderamente estamos interesados en Él, en su persona como tal? Es importante que en este tiempo realmente nos hagamos estas preguntas y al mismo tiempo vengamos con un corazón sincero delante del Señor para reevaluar nuestra vida, nuestro cristianismo. Tal vez hemos sido enseñados que a Dios tenemos que buscarlo por las cosas que Él nos da. Pero este día a través de la palabra vamos a entender que a Dios no tenemos que buscarlo ni amarlo por las cosas que Él nos da, sino por quién Él es. Amén. Porque además a nadie de nosotros nos gustaría que nos amen por las cosas que podemos ofrecer a las personas, ¿verdad? Sino por quiénes somos, de la misma manera con Dios. Hay una parábola preciosa que es la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo en la Biblia, pero realmente vamos a entender que no se trata solamente del hijo pródigo. Vayamos a Lucas capítulo 15, versos 11 al 32 para conocer esta parábola, una maravillosa narración de Jesús para una audiencia dividida entre fariseos y publicanos. Dice así la palabra a partir del verso 11. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas las cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Qué hermosa narración de Jesús para esa audiencia que aquel día estaba atentamente escuchando estas palabras. Esta es la historia conocida como la parábola del hijo pródigo. Pero sería un grave error pensar que es la historia de solo un hijo, ¿verdad? De hecho, es la historia de 2 hijos, el menor y el mayor.
Dos hijos, dos papeles importantes que este día analizaremos, que este día a través de la palabra entenderemos cómo era su corazón, cuál es el actuar de los cristianos en este tiempo, de los hijos de Dios, a raíz de esta historia y del comportamiento de estos dos hombres. ¿En qué plano nos encontramos nosotros? Esta parábola elimina las formas o los modelos que tenemos nosotros para entender nuestra relación con Dios. La gente piensa que tienen que relacionarse de la manera que ellos piensan y creen que deben hacerlo. Pero a través de esta parábola entenderemos que Dios tiene una forma específica que busca de nosotros de cómo relacionarnos con Él. Amén. Mucha gente dice, yo lo busco a Dios, sí, pero lo hago a mi manera. Y son genuinos, son sinceros en lo que dicen, pero no es lo correcto. No es que tú tengas que buscar a Dios a la manera tuya. Porque Dios ha establecido una manera para que cada uno de nosotros lo busquemos a Él. Y esa es su manera. Y esa manera está expresada en la palabra del Señor. Entonces ya no pierdas más tiempo, no sigas buscando a Dios a tu manera. Busca a Dios a la manera que Él mismo ha establecido que tú lo busques. Amén. Y ten esa relación con el Señor porque Él desea tener una relación con sus hijos. Los padres se angustian porque no pueden conversar con sus hijos, ¿verdad? Mucho más cuando llega el tiempo de la adolescencia y los hijos son monosílabos. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Yes? ¿No? Oh, y los padres quieren saber algo más. Y qué sufrimiento para un padre no poder tener una relación con los hijos. Ahora, la narración de la primera parte de esta historia empieza así. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Recordemos, los oyentes estaban divididos en dos grupos de personas. Un grupo eran religiosos, eran los fariseos, gente que conocía mucho de la palabra, se creían los hijos de Dios, se creían los únicos que podían tener una relación con Dios. Y por el otro lado estaban los publicanos, que eran gente conocida por el otro grupo, el grupo de los fariseos, como los pecadores, como aquella gente que no merece escuchar a Dios ni merece ser aprobados por Dios. Entonces, Jesús está contando esta parábola a estos dos grupos de personas, a los religiosos y a los no religiosos, a la gente que está interesada en la religión y a la gente que no quiere saber nada de religión. El padre tenía dos hijos. En este caso, al morir este padre, la herencia tendría que ser repartida de esta manera: 1/3 para el hijo menor y 2/3 para el mayor, porque así era la costumbre. En aquel tiempo el hijo mayor tenía una doble porción. Era la costumbre. No me pregunten por qué. Era simplemente la costumbre. Amén. Pero obviamente el reparto de la herencia ocurría solamente cuando el padre moría y no cuando el padre estaba en vida. Así que cuando el hijo menor le pide al padre la parte de su herencia mientras el padre está vivo, era como decirle, desearía que estés muerto, porque quiero gozar y disfrutar de las cosas que tú me vas a dar. Entonces fue realmente una afrenta muy grande para el padre aquel día. Aquí vemos claramente que el hijo menor deseaba solamente las cosas del padre, pero no deseaba al padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué situación más difícil!, ¿verdad? Y allí es donde nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente deseamos nosotros. Estamos deseando los favores que Dios nos puede otorgar, estamos deseando las cosas que Dios nos puede dar, estamos deseando la herencia que el Señor puede darnos, las comodidades, el prestigio, la independencia. En este caso, eso es lo que estaba buscando este muchacho. Lo único que le interesaba del padre eran las comodidades. Obviamente con mucho dinero tendría muchas comodidades, tendría prestigio, tendría independencia. Él quería salir fuera de la casa del padre, pero el padre no le importaba para nada. Ahora sí, la audiencia estaba impresionada por la petición del hijo, porque era como decirle, desearía que estés muerto. Mucho más impresionada va a quedar con la respuesta del padre. ¿Y qué le dice el padre? Bueno, simplemente antes de ver la respuesta del padre, pensemos en lo que nosotros haríamos. Ahora, en aquel tiempo obviamente era de esperarse que un padre que escuche semejante grosería de su hijo, ¿qué tendría que hacer con ese hijo? Echarlo de su casa, desheredarlo. Y eso es lo que un padre hubiese hecho en aquel tiempo. Lo hubiese echado de su casa sin
la mínima consideración, porque realmente fue un gran despropósito de este hijo pedirle la herencia al padre, estando el padre con vida. Pero dice, entonces el padre les repartió los bienes. El padre respondió de una manera totalmente inesperada. Ningún padre hubiese actuado de esta manera, pero el padre aquí en esta parábola hizo tal cosa. Ahora, la palabra bienes o la palabra heredad que aparece aquí en la palabra de Dios proviene de la palabra griega bios, que significa el medio por el cual se sostiene la vida. ¿Qué estaba haciendo el padre? Estaba repartiendo el medio por el cual se sostenía la vida de él. Literalmente dividió su vida entre sus hijos, entre los dos. Ahora comprendamos un poco que los bienes en aquel tiempo, los bienes de un padre eran su tierra. Y la tierra obviamente era el producto del trabajo de toda su vida, es su vida misma invertida en esos bienes que tenía el padre. Así que la única manera de dar la parte de la herencia al hijo era vendiendo su tierra, vale decir, dando parte de su vida. En aquellos días la misma identidad de la gente estaba ligada a su tierra. Uno era prestigioso, uno tenía una reputación dependiendo de la tierra que tenía. Entonces, ¿qué le está diciendo el hijo al padre? No me importa tu reputación, dame la parte que me corresponde. No me importa el estatus que tengas en la comunidad, porque eso es lo que representaba tener una tierra. Así que el hijo menor dice que le pidió prácticamente que se desgarrara la vida y que no le importaba el lugar que el padre tenía en la comunidad. El padre lo hizo, dividió su propiedad entre los dos y obviamente se quedó con las 2/3 partes de esta propiedad que serían heredadas al hijo mayor cuando el padre muriese. Vayamos al verso 13 que dice, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Recibió la herencia, él dijo, bueno, aquí yo hago lo que se me antoje y así vivió de una manera antojadiza totalmente. Pero cuando uno vive una vida desenfrenada, obviamente, principalmente los jóvenes piensan que esa vida nunca va a acabar, ¿verdad? O que nunca va a acabar la juventud para uno. Piensan que toda la vida van a ser jóvenes, van a tener el control de todas las cosas, pero no es así. David decía, joven fui y he envejecido. Todos fuimos jóvenes. Algunos recordamos más que otros, pero todos recordamos nuestra juventud. Todos estábamos allí. Sin embargo, es importante que consideremos que, prácticamente los jóvenes en este momento tienen que pensar qué están haciendo con su juventud, cómo están invirtiendo el tiempo de su juventud. Dice que este hombre, este joven, vivió de una manera descontrolada. Llegó al punto, sin embargo, de la pobreza y la miseria y su vida estaba en ruinas y literalmente se encontraba en el charco de los cerdos. Así es cuando nosotros no honramos a Dios, así es cuando no honramos a nuestros padres. Vamos a llevar una vida de miseria. Amén. Y los jóvenes que están aquí, escúchenme, si no honran a sus padres, van a llevar una vida de miseria. Esta es una ley de la vida. No es una cosa que puede ocasionalmente pasarle a alguien. Esta es una ley de la vida. Así acontece. Amén. Es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras, eso cosechas. Versos 17 y 18 dice, finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto este muchacho y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. De pronto este muchacho vuelve en sí y se le ocurre un plan, volver a su hogar y disculparse con su padre. Ahora entendamos que el hogar no solamente es un lugar físico, no es una casa, no es un edificio. El hogar es una relación, es donde perteneces. El hogar es el lugar donde te aceptan. El hogar es un lugar donde uno quiere estar, ¿verdad? Porque en ese lugar va a encontrar el aprecio, el afecto de la gente que compone la familia. Y eso es lo que este muchacho deseaba, el hogar. No tenía más relación que solamente estar cerca de los cerdos. Y él recapacitó y valoró
cuán importante realmente es el hogar. Amén. Si solamente los hombres o mujeres pensaran antes de hacer locuras, cuán importante es el hogar. Cuán importantes son los hijos, cuán importante es la relación con su cónyuge. Si solamente pensaran antes de hacer estupideces, estoy seguro que realmente estarían a salvos de tantas locuras que la gente en este tiempo hace, la gente en este mundo hace. Pero estando en la ruina, recién él empezó a valorar el significado de su hogar, empezó a ver las virtudes, empezó a ver toda la bondad que había en su hogar, y él deseó ese hogar, esa relación con su padre, él deseó esa relación familiar. Y la segunda parte de este plan, el plan más bien de este muchacho, contempla lo siguiente. A partir del verso 19 dice: ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus jornaleros. Él estaba consciente de las cosas que había hecho. Él estaba consciente de cuán grosero, cuán malcriado había sido con su padre, cuán desconsiderado había sido con su padre. Y dice, bueno, obviamente yo no merezco llamarme su hijo, pero tengo un plan. Voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. Ahora, esta petición de volverse como jornaleros no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos vivían en la propiedad y trabajaban allí mismo. Sin embargo, los jornaleros vivían en la ciudad y trabajaban en el lugar establecido, en este caso la comunidad. Ellos tenían un salario, se les asignaba un salario, y él dijo: yo voy a hacerme uno de los jornaleros, un asalariado de mi padre. Lo que en realidad él estaba queriendo es retribuirle al padre todo lo que le había afectado, todo el daño que él había hecho. Lo que intentaba este muchacho era prácticamente comprar el favor del padre. Él no quería volver a casa con una simple disculpa, no quería volver a ese hogar con una simple disculpa. Él decía: tengo que hacer algo que realmente dé a conocer lo cuán arrepentido que estoy, o que dé a conocer que realmente quiero hacer las cosas de nuevo. Entonces ese fue el plan. Él no quería volver a ese lugar, a esa casa donde había roto los valores morales, donde había violado aquellos valores morales de la casa con una simple disculpa, sino tenía un plan, y este plan era convertirse en un jornalero de su padre, en un trabajador, y a través del salario ir pagándole ese estatus que él había perdido, que, bueno, según él había perdido, y que él estaba ahora en un plano diferente de ser o de querer ser solamente un trabajador. Él dijo: le diré a mi padre, no merezco el estatus de hijo, yo quiero ganarme ese privilegio de hijo. ¿Cuántas personas están en ese mismo plano? ¿O cuántas personas vivíamos en una situación así? Sabíamos que estábamos mal, sabíamos que vivíamos en pecado. Y cuando nos predicaron la palabra del Señor, cuando nos anunciaron acerca del plan de Dios para nuestra salvación, lo primero que pensamos en decir es: sí, entiendo mi situación de miseria espiritual viviendo en pecado, pero tengo un plan, voy a hacer algo para merecer la salvación de Dios. ¿Cuántos pensamos de esa manera? El verso 20 dice: mientras el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Literalmente dice la versión original que él se tiró sobre el cuello del muchacho y lo besó. Fue llamado a misericordia. Ahora, si tú fueras ese padre y veías al pródigo venir caminando en dirección de tu casa, ¿qué hubieses hecho? Tal vez hubieses empezado a tragar una saliva un poco amarga, a golpear la mesa o patear el piso. Más le vale a este muchacho mugroso que venga con una actitud diferente, ¿verdad? ¿Qué hubieses hecho tú? Este muchacho despilfarró tu fortuna, deshizo prácticamente con parte de tu vida, y tú lo viste desde la ventana, caminaba hacia ti,
¿qué hubieses hecho? Muchos simplemente hubiésemos actuado como están pensando en este momento, exactamente. Eso es lo que hubiesen hecho. Los pensamientos son bien claros, ¿verdad? ¿Cómo les viene? Porque esto genera algún sentimiento. Ya estamos imaginándonos lo que nuestros hijos harían y cómo reaccionaríamos nosotros. Pero dice la palabra que el padre corrió hacia él. ¿Saben qué? Los patriarcas antiguos no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, incluso tal vez las mujeres corrían, pero los patriarcas, los padres, mucho más los dueños de propiedades no corrían. Ellos tenían un estatus especial, superior, diferente. Esto significaría que este patriarca se levantara la falda para correr. Y esto está mostrando, obviamente, un despego total emocionalmente hablando. Este padre, este patriarca tenía que levantarse las faldas y mostrar sus piernas, así como un día David danzaba y era inevitable. O sea, las vestimentas de aquel tiempo eran diferentes a las nuestras, no usaban pantalones, sino una especie de faldas. Y David danzaba y mostraba las piernas, y la esposa estaba mascullando una rabia, una ira contra David, porque pensaba que era un sinvergüenza su esposo. Sin embargo, David no estaba pensando en esa situación, sino estaba pensando en agradar a su Dios, en glorificar a Dios, en danzar con todo su corazón para Dios. Y en este caso, este padre de familia no está pensando en ninguna situación, no está pensando en que tal vez la comunidad se burlará de él por cómo un patriarca puede mostrar sus piernas. No está pensando en esto, simplemente hay un abandono emocional. Él corre hacia su hijo, se tira sobre el cuello del hijo y lo besa. Ahora el hijo intenta contarle su plan de restitución. El hijo tenía un plan: yo voy a restituir por mí mismo, tengo que hacer un esfuerzo para ganarme el favor de mi padre. Pero el padre lo corta en seco, no le termina compartir su plan. Él dice: ¿dónde están? A ver, los servidores o los sirvientes, traigan ropa, traigan el anillo y maten el becerro más gordo, porque vamos a hacer fiesta para este hijo mío que estaba perdido, que lo había considerado muerto, pero este día tengo el gozo de verlo una vez más. Amén. Versos 22 al 24 dice: pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? El anillo era importante en aquel tiempo, era el sello de la familia. En esos días no se hacían contratos firmados, se ponía el anillo de la familia como la firma del contrato. Y aquel día estaba haciendo un contrato el padre con su hijo. Le estaba diciendo: tú me perteneces. Amén. Tú eres mi hijo. No quiero que seas mi jornalero, tú eres mi hijo. Y este anillo está sellando ese pacto entre tú y entre yo. Y tú eres mi hijo. El plan de este hijo no era que lo regresen a la familia, sino quería ganarse el lugar en la familia. Pero el padre le dijo: no voy a dejar que te ganes el lugar en la familia. Yo voy a regalarte esto a ti. Te lo voy a dar por gracia. Amén. Es el plan de Dios. Así vino el Señor a nuestro encuentro. Nosotros éramos aquel muchacho que estaba comiendo con los cerdos. Estábamos totalmente perdidos, pero cuando nos anunciaron el Evangelio dijimos: sí, tengo que hacer algo, tengo que ganarme el favor de Dios, tengo que ganarme un lugar en el cielo, tengo que esforzarme para entrar al cielo. Pero Dios nos dijo: alto, ningún plan tuyo. Por eso les dije al principio, la relación con Dios no es como pensamos nosotros, sino como Él la ha establecido. Él dijo: no tienes que ganarte mi favor, yo te lo voy a regalar. Y un regalo es gratis, ¿verdad? Es simplemente algo que recibes por gracia, no haces nada, ni el mínimo esfuerzo para recibir un regalo. Y eso es lo que este día, este padre de familia está demostrando con su hijo.
Ahora, muchas personas somos como el hijo menor, ¿verdad? Nos identificamos como el hijo menor. Queremos que Dios nos dé las cosas, pero no queremos las cosas de Dios. Queremos nuestra independencia y creemos incluso que nuestra felicidad está lejos de nuestros padres. Yo sé que muchos de ustedes como hijos han soñado, han deseado el día de salir fuera de la casa de sus padres. 18, ven pronto 18, ¿verdad? Los 18 años que uno ya es considerado como mayor de edad. Han anhelado cumplir esos 18 años para estar lejos del hogar de sus padres, para ya no estar escuchando las quejaderas de los padres. A ver, mi hijo, ¿por qué no haces esto? ¿Hiciste lo otro? No, ellos estaban cansados de todo eso y querían su independencia. Así como este muchacho, él quería su independencia. Obviamente quería las cosas del padre también. Y fue y pidió, pero no quería una responsabilidad delante de su familia. Así vivimos nosotros. Yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con este muchacho, con el menor de los hijos de este padre de familia. Todos somos como él. Ahora todos somos como él también, que cuando llegamos a Dios dijimos, no soy digno de ser salvo. Oh, yo tengo que ganarme mi lugar. Yo tengo que hacer buenas obras. Tengo que comportarme bien, tengo que hacer obras. Pero el Dios de la Biblia dice, eso no va a pasar, eso no funciona conmigo. Ninguna de tus obras además serán suficientes para que puedas comprar el regalo que yo tengo para ti. Amén. Entonces, el Señor nos da a nosotros todos los derechos de hijo. Él nos ama y Él nos acepta solamente por su gracia. Eso es todo, su gracia. Todo lo que tienes que hacer para recibir la gracia de Dios es simplemente extender tus manos. Y en fe es decirle, Dios, recibo el regalo de la salvación, Señor, creo en ti. Creo que tú moriste por mis pecados. Señor, creo que tú lo entregaste todo por mí. Y recibes, y esto es gratis. No tienes que hacer ningún esfuerzo para ser salvo. Dios te dice, este es un regalo mío. Amén. ¿Cuántos en esta audiencia han recibido el regalo de la salvación de Dios? ¿Y cuántos todavía están haciendo algo para merecer ese regalo? Él nos da todos los derechos de hijo. Pero tenemos que creer. Porque si no creemos, este regalo no va a ser posible que lo obtengamos ninguno de nosotros. La única manera de obtener esto es creyendo en Él. Somos salvos, dice, por medio de la fe. Somos acreedores de esa gracia, de ese dono, de ese regalo de Dios solamente por medio de la fe. Ahora, al primer acto finalizado en esta historia, nos da a entender que todo vuelve a la normalidad. Y es más, hasta aquí la historia es contada y predicada y los predicadores hablan acerca de esto repetidamente. Y todos están conmovidos, obviamente todos dicen, ahora sí, la familia está totalmente repuesta, ahora sí, llegó el perdón para este muchacho. La familia está nuevamente reunida. ¿Pero estaba realmente toda la familia? ¿Los conflictos se resolvieron totalmente? No se resolvieron. Hay otro personaje en la historia de la familia. Él no sabe que su hermano había retornado a casa. Él no se enteró todavía de que aquel pródigo había vuelto a casa. Ahora muchos solo se enfocan en esta escena del hijo menor. El hijo menor que vuelve a casa. El hijo menor que es perdonado. Y de pronto resulta una historia sentimental y todos digan conmigo, ay, ¿verdad? Qué hermosa historia. Muchos nos enfocamos simplemente hasta este punto. Pero imaginen a la audiencia original escuchando esta maravillosa historia. Publicanos y fariseos, la audiencia original, ellos no estaban secándose las lágrimas. Qué bueno es Dios. No se estaban secando las lágrimas. Ellos estaban petrificados y estaban ofendidos. Los fariseos estaban muy ofendidos. Porque obviamente Jesús estaba haciendo referencia y alusión directa a ellos. Estaba identificándolos a ellos con el hermano mayor. Y el menor obviamente identificaba a los publicanos, considerados los pecadores.
Por eso estaban ofendidos aquel día. Y el propósito en general de esta parábola no es darnos simplemente un mensaje sentimental, sino enseñarnos la forma correcta de relacionarnos con Dios. Amén. Hay una forma correcta de relacionarnos con Dios. Y vayamos a la segunda parte de la historia de esta parábola. Se levanta el telón. Se levanta un nuevo conflicto porque el padre hace una invitación a la fiesta. Sin embargo, el hijo mayor no acepta la invitación. Veamos lo que dice a partir del verso 25. Jesús está contando, continúa su relato aquí, dice: el hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Aquí vemos la actitud del corazón del padre. El hermano mayor estaba tan enojado que se negó a unirse a la fiesta. No quería participar en esta fiesta. Era el turno de sacudir ahora la integridad de la familia. Primero quien sacudió la integridad de la familia era el menor. Ahora dijo: mi turno ha llegado. El turno una vez más ahora es para el hermano mayor. Al no querer entrar a la fiesta simplemente le estaba diciendo: yo no soy parte de esta familia. No seré parte de esta familia con este, refiriéndose a su hermano menor, con este hombre que no merece ser llamado mi hermano. Él decía: soy heredero y no quiero estar en la misma familia con este sinvergüenza que despilfarró los bienes de mi padre. El padre había aceptado a su hijo, pero el hermano mayor no quería aceptarlo. Y allí estaban los fariseos. Estaban en ese plano. Ellos no querían aceptar que un publicano pudiese llegar a ser salvo por gracia. Ellos decían: nosotros sí merecemos ser hijos de Dios, pero estos no. Que se mueran, que se vayan al infierno. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud así, verdad? Sigamos en los versos 29 y 30, dice así: pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. Miren cómo se dirige a su padre. Miren la actitud de este muchacho, el mayor de los hijos, del padre de familia. Mira, le dice. No le dice: padre. Mira, escúchame. Está dirigiéndose al padre. Ya dijimos cuánto hemos perdido de los valores en este tiempo, pero en aquel tiempo a un padre se dirigía de una manera muy respetuosa. Hasta hace poco todavía los hijos teníamos un respeto profundo por los padres. Pero como cristianos obviamente no tenemos que ir con la corriente del mundo. Hago un paréntesis con esto, ¿verdad? Y tampoco padres tenemos que permitir que nuestros hijos nos falten el respeto. Tenemos que enseñarles el respeto. Pero este muchacho le dice a su padre: mira. Y tampoco dice mi hermano, ni siquiera dice tu hijo, sino ese hijo tuyo, como si fuera un hijo por ahí fuera del matrimonio. Ese hijo tuyo. O sea, no acepta él estar en la misma familia con el hermano menor. No quiere aceptarlo. El hermano mayor está molesto, dice aquí la Escritura. En aquel tiempo las personas no comían carne todos los días. Era un manjar delicado matar un ternero. Y ni siquiera hacían algo así para un cumpleaños. Tenía que ser una fiesta muy, pero muy especial para hacer lo que este padre de familia hizo. Y para él obviamente era muy especial. No era un cumpleaños, no era cualquier fiesta, no era un recordatorio de una fecha importante. Para él era el día más importante. Porque el hijo que él consideraba que estaba muerto, lo encontró vivo y sano, dice la palabra. Entonces el padre mató el becerro más gordo, porque tendría muchos invitados.
A la fiesta estaban invitados todos los habitantes del pueblo. Entonces, todos estarían presentes en aquella fiesta. Todos participarían del gozo del Padre. Todos, excepto uno. Excepto el hermano mayor. En el día más glorioso, en el día más feliz del Padre, el hijo mayor estaba humillando a su padre. Estaba provocando un tremendo dolor de cabeza. Lo único que el hermano mayor veía en esta situación era que el padre estaba gastando su herencia y él no lo aprobaba. Recordemos que la herencia fue dividida en dos partes para los dos hermanos. Una tercera parte para el menor y dos terceras partes para el mayor. Ahora consideren, el padre le dijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y eso era verdad, una verdad. Entonces, ese becerro que estaba siendo muerto era del hermano mayor. Bueno, tendría que ser del hermano mayor una vez que el padre muera. Entonces, a él realmente no le interesan los sentimientos del padre. Él está viendo cómo está siendo afectada su herencia. Y eso es triste, realmente muy triste. Una vez más la historia se repite, al igual que lo que aconteció con el hijo menor. Aquel hijo menor que no consideró al padre, sino solamente él quiso la herencia. Ahora la historia se repite con el hijo mayor, que no le importan las cosas del padre. No le importa, mejor dicho, el padre, sino las cosas del padre. Amén. No le importan los sentimientos del padre, no le importa el regocijo del padre, no le interesa nada del padre. Él está pensando simplemente en las cosas del padre. Él está pensando simplemente en la herencia del padre. Qué tremendo. Y dice, y el becerro engordado, lo que cuesta más dinero, ¿por qué no un cabrito? ¿Por qué el becerro engordado? Le duele eso porque es parte de su herencia. El verso 31 dice, el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y eso era verdad. Todo era suyo, porque ya el menor había malgastado, ¿no es cierto?, la parte de su herencia. Ahora, todo lo que había en la casa era suyo, lo que incluía la casa, el manto, los anillos, los becerros, todo era suyo, era del hermano mayor. ¿Saben que, según esta historia, hay dos tipos de hijos? El hijo bueno y el hijo malo. Pero según la parábola también, tanto el bueno como el malo están perdidos. Porque tanto el uno como el otro no piensan realmente en el Padre. No les interesa el Padre. No les interesa la relación con el Padre, simplemente ellos están enfocados en las cosas que pueden obtener del Padre. A ellos solamente les brillan los ojos pensando en las cosas que van a recibir del Padre, pero no les interesa la relación con Él. Y esto es triste, ¿verdad? Aún en la historia real de nuestros tiempos, muchos hijos son, entre comillas, considerados como los padres porque dicen, cuando muera yo voy a heredar todo esto. Y no tienen un cuidado genuino de sus padres por amor, sino por interés. Y así estaba. Esa es la historia que Jesús está relatando aquí. Ambos usan al Padre para tener las cosas que deseaban. En este caso, riquezas, estatus, confort. Uno siendo malo, muy malo, siendo un rebelde, y el otro siendo bueno, siendo obediente. Y el verso 29 nos dice que el hermano mayor dijo, no he dejado de obedecerte. Y esto era verdad. No había dejado de obedecer al Padre. Pero ¿cuál era su motivación para obedecer al Padre? Yo voy a ser obediente hasta que el viejo muera y después todo será mío. Esa era su motivación. No le interesaba realmente el Padre. No decía, oh, cuán precioso es mi Padre, cuánto me deleito estar con el Padre. No me importa si no me deja nada. Para mí lo más importante es pasar mis días, compartir mis minutos, mis horas, los días, los meses y los años con este Padre que tengo. No.
Él obedecía, pero su motivación para obedecer era simplemente pensar en las cosas que podía heredar del Padre. Lo que lo alejaba del Padre no era su desobediencia, sino su propia justicia. Y esto es lo que nosotros hicimos, amados hermanos. En este sentido también podemos identificarnos ahora con el hermano mayor de la parábola. Porque pensamos que nosotros vamos a ser merecedores de la salvación, vamos a ser merecedores de la vida eterna, vamos a ser merecedores de la entrada al cielo por las buenas obras que hagamos. ¿Cuánta gente allí afuera a la que predicamos y le decimos, ven a Jesús? No, realmente yo soy una persona buena. Yo hago buenas obras, no hago mal a nadie. Yo soy dadivoso, yo doy esto, yo doy lo otro. Pensamos así como este muchacho, que podemos nosotros merecer el regalo de la salvación y la vida eterna haciendo buenas obras. Entonces, el hermano menor intentó obtener el control de las cosas del Padre al rebelarse y al desobedecer, y el mayor quedándose en casa y obedeciendo al Padre. El hermano menor rompió todas las reglas. Sin embargo, el mayor siguió todas las reglas con el mismo fin. ¿A qué apuntaban ambos? El uno y el otro apuntaban a las cosas del Padre. Uno haciendo una cosa y el otro haciendo otra diferente. Uno rompiendo las reglas y otro siguiendo las reglas. ¿Cuál era la diferencia? Ambos estaban perdidos. Y Jesús nos muestra a través de esta parábola que ambos estaban perdidos. Ninguno tiene una relación con el Padre. Ambos están alejados totalmente del Padre. Por lo tanto, ambos están alejados de Dios. ¿Cuál es nuestra condición este día, amados? ¿Estamos como el mayor, estamos como el menor? Esas también son las motivaciones de nuestro corazón. Muchos son como el mayor. Intentan ser buenas personas, venir a la iglesia, hacer muchas cosas para obtener las cosas y el favor de Dios. Pero otros no quieren saber nada de la iglesia, pero sí quieren tener el favor de Dios. ¿Saben? Si nosotros no buscamos a Jesús como nuestro Salvador, y en lugar de buscar y confiar en Jesús como nuestro único Salvador, estamos tratando de hacer cosas para merecer el favor de Dios, estamos totalmente perdidos. Amén. Hay personas que obedecen a Dios solo para obtener las cosas y el favor de Dios. Ahora, cuando no reciben las cosas de Dios, cuando no reciben el favor de Dios, se enojan. Así como este hermano mayor de la parábola se enojó con el Padre. Muchos se enojan, porque en este tiempo se predica un evangelio que señala que Dios te va a dar esto y lo otro, y la gente se ilusiona con las cosas que pueden recibir del Padre, y al no recibir, yo le oré por mi Mercedes 0 kilómetros y no me dio, así que no voy más a esa iglesia. Porque el pastor dijo que yo le pida y el Señor me la daría, pero no funcionó y se enojan. O muchos simplemente vienen tal vez, Señor, si tú me sanas, yo te voy a seguir. Y de pronto Dios no te sanó. Y te rebelas contra Dios y te enojas contra Él porque no recibiste lo que estabas buscando que Dios te dé. Así hay muchas personas en este tiempo, lamentablemente, amados hermanos. Pero la motivación correcta y lo que Jesús nos está enseñando a través de esta parábola es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que amarlo a Dios. Aunque me mates, yo te amaré, Señor. Aunque me quites todo lo que tenga, yo te seguiré amando, Dios. Amén. ¿No tenemos en la historia de Job una historia realmente tan inspiradora? Job amaba a Dios por las cosas que él tenía, por la familia maravillosa que él tenía, por los muchos camellos y vacas y ovejas que tenía. No, se le quitó todo eso y asimismo siguió adorando a Dios, siguió amando a Dios. Ese es el tipo de amor que Dios quiere, con el que nosotros busquemos a Dios. Ese es el tipo de amor con el que nos relacionemos con Él. Esa es la única forma agradable delante del Señor, porque si estamos buscando con otras intenciones a Dios, estamos mal. Estamos como el hermano mayor. Amén. Viviendo una vida religiosa, pero no estamos viviendo una vida de relación con Dios.
Ahora, la parábola termina mostrando al hermano menor arrepentido y volviendo a casa. ¿Y qué pasó? Fue salvo. Eso es lo que nos está hablando la parábola. Pero el hermano mayor, el hombre que ha cumplido todas las reglas morales, está perdido. Totalmente perdido. ¡Qué tremendo! A nosotros nos gusta pensar en que el bueno irá al cielo y el malo al infierno, ¿verdad? Pero aquí la historia dice que el malo que se arrepintió entró al cielo. Pero el bueno, entre comillas, que no buscó una relación con Dios, sino su propia justicia, estaba totalmente perdido. Y no entró al cielo. El amante de las prostitutas es salvo y el hombre de rectitud moral está perdido. Jesús nos muestra que ambos estaban perdidos, pero el que se arrepintió, él alcanzó la salvación. ¿Y qué estaba buscando aquel día de esa audiencia, de parte de esa audiencia que eran fariseos, que eran judíos, que eran gente religiosa? Jesús estaba procurando que ellos le abran su corazón a Jesús, le abran su corazón al evangelio de salvación. A ellos que se creían súper buenos, les estaba diciendo, arrepiéntanse si quieren entrar al reino de los cielos. Sin embargo, ellos decían, no, nuestra religión es suficiente para alcanzar la salvación. Pero estaban totalmente equivocados. No solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados externos, amados. No solo yo maté, yo robé, yo mentí, yo adulteré, yo forniqué. Son cosas externas, ¿verdad? Todo el mundo reconoce eso, que son cosas pecaminosas. Pero tenemos que aún, según la parábola, pedirle perdón a Dios por las cosas buenas que hacemos. Vale decir, por la motivación de por qué hacemos las cosas buenas. Imagínense, si yo estoy predicando simplemente por una motivación incorrecta, estoy como el hermano mayor de la parábola. Y Dios un día me dirá, no te conozco, porque nunca tuve una relación contigo, porque nunca me buscaste genuina y sinceramente. Muchos queremos hacer cosas buenas con una mala motivación. Amén. Y de eso tenemos que arrepentirnos, y cada día tenemos que arrepentirnos, cada día tenemos que examinar nuestro corazón y decirle, Dios, ¿por qué estoy haciendo aún esto que es bueno? O sea, ¿cuál es mi motivación? ¿Es correcta mi motivación delante de ti o es incorrecta? A eso es a lo que el Señor va, el corazón, la importancia del corazón. Amén. Muchas veces simplemente queremos hacer las cosas para que los demás nos vean, para tener un reconocimiento de los demás, para tener estatus. Sí, lamentablemente es así. Mucha gente, muchos predicadores buscan estatus en el púlpito, reconocimiento, ya que no pudieron obtener tal vez en su vida como profesionales o algo, ahora dijeron, bueno, aquí está mi oportunidad. Por eso dice el Señor, aquel día el Señor les dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, una vez más, la reflexión es esta: pidamos perdón a Dios por las intenciones y motivaciones incorrectas de nuestro corazón. Amén. No solamente por las cosas externas, los pecados externos que sí sabemos, sino por aún las cosas buenas, las motivaciones por qué hacemos cosas buenas. Como este muchacho dice, obedecía en todo al Padre, pero su motivación era totalmente incorrecta. ¿Cómo es que vamos a lograr una relación con Jesús? El Señor nos enseña a través de esta parábola que primero nosotros debemos recibir el amor de Dios. Y es un regalo el amor de Dios. El muchacho menos dijo, yo tengo un plan, yo voy a ganarme el favor de Dios, voy a ganarme el favor de mi Padre. Pero el Padre dijo, no, tú no necesitas ganarte nada, solamente tienes que recibir este regalo de la gracia. Si tú quieres recibir a Dios, tú tienes que recibir el regalo de la gracia de Dios. Si tú quieres tener una relación correcta con Dios, primero tienes que tener el corazón humilde para recibir un regalo. Porque para recibir algo tienes que tener humildad. Mucha gente allá afuera no quiere recibir el amor de Dios, no quiere recibir la salvación porque no tienen la humildad suficiente para reconocer que Dios es tan grande y poderoso. Y que la salvación puede llegar a sus vidas como un regalo. No voy a permitir que nadie me dé nada. Yo voy a ganarme. Ese es un corazón altivo y arrogante. Pero Dios dice, si tú recibes el amor de Dios con humildad,
allí empezamos bien. Allí es donde vas a empezar a caminar conmigo, a tener una relación conmigo. Y lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón. Amén. Y arrepentirnos significa dejar ese estilo de vida. El muchacho dejó su estilo de vida, perdido totalmente, viviendo una vida despilfarrando todo, viviendo una vida totalmente perdida. Dejó ese estilo para venir a la casa del Padre, para hacer cuentas con el Padre. Y eso significa arrepentimiento, cambio de dirección en nuestras vidas. Amén, amados. Ahora, el hijo mayor no desobedeció al padre, pero sí estaba perdido. Por eso les digo, no solamente debemos arrepentirnos de las cosas que hicimos mal, sino también de los motivos por qué estamos haciendo las cosas buenas. El arrepentimiento es importante para tener una relación con Dios. Primero dijimos recibir el regalo de la gracia de Dios. Segundo, el arrepentimiento, dejar las cosas malas que estamos haciendo. Y tercero, debemos ser moldeados por Dios. Una vez que hemos recibido ese regalo de la gracia, una vez que nosotros nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, tenemos que ser ahora moldeados por Dios, que todos los días, en esa relación cotidiana con el Señor, tu corazón sea moldeado. Que el Señor siga sacando lo malo de ti, que el Señor siga trabajando en tu vida. Dios quiere moldearnos. ¿Saben por qué? Porque a Él le costó un alto precio llevarnos a casa de retorno. Fue un alto precio. Ahora, según la cultura de aquel tiempo, ¿quién era el responsable de retornar al hijo perdido a casa? Dice la Escritura que el responsable era el hermano mayor. ¿Quién tenía que retornar a este muchacho que había despilfarrado toda la herencia de su padre y que estaba viviendo de una manera perdida? La responsabilidad no era del padre de familia, era del hermano mayor. Porque el hermano mayor, al ser el mayor heredero de los bienes de la familia, era el responsable de mantener la unidad de la familia. ¿Amén? Entonces, el hermano mayor debió decirle a su padre: Padre, mi hermano menor se fue de casa y ahora está en ruinas. Yo iré a buscarlo y lo encontraré, Padre, y lo traeré a casa. Y no importa lo que esto me cueste a mí, porque sé que para hacer esa tarea voy a tener que comprometer mi herencia, mis bienes, lo que me corresponde, pero no me interesa. Lo que me interesa es la unidad de la familia. Eso tenía que ser un buen hermano mayor. Y eso lo sabían bien los fariseos, por eso estaban mascullando rabia, porque a ellos se estaba refiriendo. Porque ellos estaban menospreciando a los publicanos. Entonces, cuando el hijo menor vuelve a casa, el padre lo devuelve a la familia a costa del hermano mayor. No es gratis. Alguien tenía que pagar el precio de la restitución del hijo menor. Amén. Para el hermano menor la restauración fue gratuita, pero para el mayor fue muy costosa. Estaba comprometiendo los bienes del hermano mayor. ¿Saben qué? Nosotros también necesitamos un hermano mayor. Dios no nos puede devolver a la familia si el hermano mayor no actúa. Si el hermano mayor no intercede por nosotros. Dios no nos va a volver a la familia, Dios no nos va a adoptar como sus hijos, Dios no nos va a vestir con las vestiduras blancas y resplandecientes, Dios no va a traer la salvación a nuestras vidas, sino por intermedio del hermano mayor. Amén. El hijo menor de esta historia, por desgracia, tiene un fariseo como hermano mayor. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, nuestro Señor. Él es para nosotros el hermano mayor, quien se despojó completamente y vino a la tierra, quien entregó todo su ser, quien derramó su sangre preciosa por nosotros totalmente. Ese es nuestro hermano mayor. Y Él vino a este mundo para llevarnos a casa. Amén. Estábamos perdidos como el hijo pródigo. Pero Él vino, se despojó a sí mismo para llevarnos de retorno a casa. Él tenía un manto real, pero fue desnudado. En lugar de un becerro engordado le dieron vinagre. En lugar de un anillo
Ese anillo de honor, ¿qué le pusieron? Le pusieron corona de espinas. Ese verdadero hermano mayor vino a nosotros. Y Él este día nos dice a cada uno de nosotros, todo esto lo hice por ti, lo hice por ti. Él está hablándote a ti este día. Él es el hermano mayor. En la parábola Él está diciendo, yo vine a este mundo por ti. Amén. No podían a ti vestirte con ropas nuevas a menos que a mí me desnudaran. No podían darte ese anillo en la mano a menos que yo los perdiera. Jesús nos dice a cada uno de nosotros, yo lo hice por ti. Jesús este día te dice, mírame, lo hice por ti. Lo di todo por ti. Todo eso era mío. Todo eso me pertenecía. Pero lo hice por ti. Y lo hice por mi propia voluntad. Nadie me obligó a hacerlo. Yo lo hice por ti. Nadie obligó al Hijo a venir a este mundo a morir. Él lo hizo por nosotros. Lo hizo voluntariamente. Amén. Quiero invitarles a que se pongan en pie este día. Es un tiempo precioso para ponernos a cuentas con Él. Es un tiempo para enderezar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Cierra tus ojos allí unos instantes y habla con el Señor y pídele perdón.